Vamos a hablar del panorama mundial, ¿no es cierto?, para tratar de entender de qué tamaño es el mercado mundial de frambuesas y quién es quién. Luego vamos a hablar un poquito más en detalle de nuestra experiencia en Chile. Ya llevamos más de 50 años en el tema de la frambuesa, ¿ya? Alguna fotografía para que vean lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y al final unas conclusiones. Productores mundiales, ¿quiénes son hoy? Y esto ha ido cambiando en el tiempo, ¿ya? ¿Quiénes son los más importantes? Primero México, ¿no?, con 208.000 toneladas de un mercado mundial de prácticamente 700.000 toneladas de producción de frambuesa en el mundo. Son cifras estimadas, no son todas cifras oficiales. Para poderlo comparar, en el caso del arándano, el mundo produce como 1.800 toneladas, ¿ya? Y en el caso de la frambuesa, 700.000. Lo sigue Estados Unidos con 72.000 toneladas. Vamos a ver un poco de detalle de los principales países. Lo sigue Polonia, 65.000, Ucrania, 62.000, China con 60.000, Serbia, 48, Chile y así, ¿ya? Y otros países, dentro de esos otros países está España, está Nueva Zelanda, está Marruecos, ¿ya? Países que no están incluidos oficialmente en la estadística, pero creemos que llegamos a las 700.000 toneladas. En el caso de Estados Unidos, para que se queden, ¿no es cierto?, que no se llenen de cifra, ¿ya? El volumen, el año pasado, estas son cifras del año 2023, produjo prácticamente 72.000 toneladas, de las cuales más de la mitad se fueron al mercado en fresco, y eso se produce en el estado de California, y en el estado de Washington se produjeron 27.000 toneladas que van a la industrialización, principalmente al congelado. Las variedades que se manejan en Estados Unidos en la actualidad había sido la variedad Meeker, pero hoy se están cambiando a Wakefield, Cascade, Chimainus, Wakehaven y otras variedades. Esto me lo salto. Entonces, las proyecciones para el año 2024 eran 70.000 toneladas, 30.000, ¿no es cierto?, que iban a ir a la industrialización, 40.000 al mercado en fresco, lo que suma 70.000, ¿ya? Pero de acuerdo a las noticias más recientes, esto bajó, están como en 67.000 toneladas, tuvieron algunos problemas climáticos. En el caso de Polonia, que es otro jugador, en el caso de Europa, ya el que la llevaba era Polonia, ¿ya? Pero Polonia, si ven los años 2014, 2015, hace 10 años atrás, producía sobre 100.000 toneladas de frambuesas, ¿ya? Y hoy día ya lleva varios años, y especialmente el año pasado, tuvo una caída importante por temas climáticos, por unos temas estructurales que tiene Polonia, ¿ya? Falta de mano de obra principalmente, bajó a 65.000 toneladas. Estas cifras son importantes para los que estamos en la industria, porque en la medida que hay escasez de producto, ¿no es cierto?, obviamente nos abre mercado a los que no tenemos escasez. En el caso de Polonia, ¿qué podemos decir? Había un cambio en las variedades. Antiguamente, las variedades de otoño, ¿ya?, era Polka polana, ¿ya?, que era pasado el verano, estoy hablando de los meses de septiembre, incluso octubre, ¿ya?, era lo que más se producía, ¿ya? Y las variedades de verano, ¿no es cierto?, Glenample, Losca y las variedades que ven ahí, eran pequeñas. Bueno, eso cambió, ¿ya? Hoy Polonia prácticamente, o en su mayoría, son producciones de verano, digo julio, principios de agosto, ¿ya?, y menos producción durante el otoño. En el caso de Ucrania, es un caso interesante porque no sabíamos mucho de Ucrania, ¿ya? Y la verdad que Ucrania, a pesar de su guerra, las frambuesas se cultivan hacia Polonia, digamos, no donde está la guerra misma, ¿ya? Y tienen un volumen de 62.000 toneladas. Ahí, lo que está en paréntesis son cifras oficiales versus lo que dice la industria. Realmente que fueron 62.000 toneladas, rendimiento de 6,9 o 7 toneladas por hectárea, pero con el tema de la guerra obviamente lo hace una industria bastante diferente al resto. Ellos tienen que congelar, ¿no es cierto?, y de inmediato lo llevan a los países vecinos, especialmente a Polonia, ¿ya?, por riesgos a cortes de electricidad, porque han tenido muchos cortes de electricidad producto de la guerra. Entonces el riesgo de tener mucha materia prima congelada guardada en Polonia, ¿ya?,
en Ucrania, perdón, trae problemas. Entonces, eso confunde un poco las cifras. ¿Ya? Cuando uno ve las cifras de Polonia, también hay mucha fruta que viene de Ucrania. Entonces, ahí hay un área rara que no lo tengo muy claro cómo se comporta. Ahí están las principales variedades. Esta presentación me imagino que va a quedar disponible, por eso que no quiero ahondar mucho. Hasta aquí no me llegué, parece. Algo pasó. ¿Me puedes pasarla a mano? Ahí. ¿Ya? En el caso de México, lo voy a pasar por alto, pásala, porque tenemos el siguiente exponente, una persona desde México que nos va a contar con detalle, ¿no es cierto?, todo lo de México. Yo prefiero no ahondar acá y pasar a la próxima. En el caso de China, ¿ya? China es un país interesante, he tenido la suerte de estar varias veces en China, invitado por las autoridades chinas. Hemos organizado ya reuniones del International Raspberry Association en China en un par de ocasiones. China ha ido creciendo. Ahora, es difícil conseguir cifras oficiales, ¿ya? Porque son muy diversas, depende a quién uno se le pregunta, pero de acuerdo a los antecedentes que tenemos, China está en un volumen de aproximadamente 60.000 toneladas, han hecho grandes esfuerzos de averiguar en qué regiones de China se da bien la frambuesa. Tienen problemas muy fuertes de clima, tienen mano de obra, pero el China de antes, donde la mano de obra era muy barata, cambió. Hoy día el costo de la mano de obra en China es igual o muy similar al que tenemos en Chile, ¿ya? Entonces las ventajas competitivas de China para ser un gran productor y exportador a nivel mundial, yo creo que no están, ¿ya? Pero el mercado chino es tan grande, ¿ya?, que probablemente vamos a terminar todos vendiendo frambuesas a China. Ahí vemos los distintos tipos de productos que han desarrollado los chinos, ¿cierto? El mercado en fresco, la industria, el congelado, los jugos, hacen té, hacen vino de frambuesa, tienen un amplio gama de productos, ¿ya?, que han logrado desarrollar, y eso es digno de estudiarse, muy interesante. En el caso de Serbia, por lo menos lo menciono porque para Chile, y lo voy a ver con detalle, mayoritariamente las frambuesas van a la industria del congelado, ¿ya? Y dentro del congelado, la frambuesa IQF, que es cuando se individualmente congelada, ¿ya?, era o es todavía nuestro fuerte en Chile, ¿ya? Y nuestra principal competencia siempre ha sido Serbia, ¿ya? Serbia, en los años anteriores, tenía producciones de 90.000, 80.000, 100.000 toneladas, ¿ya? Y con estos últimos años, ¿ya?, ha tenido bastantes problemas de clima y también unos problemas estructurales de falta de mano de obra, ¿ya? Y el año pasado, por ejemplo, solamente produjeron 48.000 toneladas, ¿ya?, de las cuales principalmente se congelaron, y son ventas que hacen ellos a los países vecinos ahí en Europa. Las variedades que se manejan en Serbia, que son en modalidad de huertos pequeños, Willamette, Miker, Polka, ¿ya?, Polana y otras. Y también una característica importante de Serbia es que el Estado serbio está muy encima. La frambuesa en Serbia entiendo que es la fruta más importante en términos de volumen de exportación, ¿ya? Y el Estado ha estado muy encima, ¿ya?, intentando que funcione bien, que a los agricultores se les pague bien, que la industria procese y haga las cosas bien hechas, ¿ya? Lo han hecho bien, ¿ya?, pero me ha sorprendido, nos ha sorprendido la industria cómo ha ido decreciendo el volumen en Serbia. Ahí vemos el comportamiento, como les decía, ¿ya? Si miran abajo, ¿ya?, estaban alrededor de 90, 100.000 toneladas, ¿ya? Hoy, el año 2023, 65.000 toneladas, el año pasado 48, ¿ya? Y han tenido bastantes problemas de clima, muchas heladas, granizos, nieve, ¿ya?, incluso en el mes de abril, mayo, ¿ya? Entonces, están intentando resolver, ¿ya?, cómo lograr llegar a los volúmenes que tenían anteriormente. En el caso de la industria chilena, ¿ya?, y me puse a recordar y para tratar de entender cómo fue el desarrollo de nuestra industria de la frambuesa. ¿Por qué llegó la frambuesa en Chile? Porque los colonos alemanes, que se vinieron el siglo pasado, principio del siglo pasado, después de la guerra,
tenían costumbre de usar frambuesas, ¿no es cierto?, para sus pies, sus tortas, ¿ya? Y de ahí partió en el sur de Chile, ¿ya? Habían huertos con frambuesa, ¿ya? Y luego, el año 67, nuestro Ministerio de Agricultura crea el INDAP, Instituto de Desarrollo Agropecuario, ¿ya? Que ha tenido un rol importante en el desarrollo de la frambuesa en el país. En los años 80, cuando Chile decide empezar realmente a ser parte de este mundo de la frambuesa, se desarrolló pensando en el mercado en fresco. ¿Ya? Esto es bien importante que lo entiendan, ¿ya? La mayoría de los huertos, mientras más cerca del aeropuerto de Santiago de Chile estuvieran, mejor era, porque en pocas horas esa fruta ya estaba arriba de un avión y se iban a Estados Unidos, ¿ya? Y así partió la industria, hasta que luego, en los años 90, ¿ya? A finales de los 80, ¿ya? Nos salió competencia, salió Guatemala, México, ¿ya? Y Chile dejó de ser competitivo en la exportación de frambuesas en fresco, porque subir una frambuesa, ¿ya? 8 o 10 horas de avión, ¿no es cierto?, con los costos que eso implica, ¿ya? Quedamos poco competitivos. Y ahí teníamos dos posibilidades: o nos olvidábamos de la industria, ¿ya? O empezábamos a desarrollar la industria del congelado. Ya al principio de los 90 se volcó todo al congelado. No necesariamente los huertos tenían que estar cerca del aeropuerto, ¿ya? Por condiciones ideales climáticas, la producción se fue moviendo hacia el sur de Chile, ¿ya? Buscando climas un poquito más fríos, y ahí parte realmente la industria del congelado, ¿ya? Y Chile pasa a ser uno de los actores en ese momento, uno de los actores importantes. El año 98, ¿ya? Se nos ocurrió, nosotros éramos uno de los actores, creo que éramos el cuarto productor mundial de frambuesa en ese momento, ¿ya? Y sabíamos que habían otros países, ¿no es cierto?, productores de frambuesa, y se nos ocurrió, ¿por qué no los invitamos, ¿ya? Con ayuda de unas platas del Estado, ¿ya? Invitamos a 8 países, a Serbia, Polonia, Estados Unidos, Canadá, etcétera, ¿ya? Y hicimos una reunión en Chile, ¿ya? Para conocernos. Cada país contó, expuso lo que era la industria local de su país, ¿ya? Y la verdad que nos gustó mucho esa idea, porque aprendimos, en ese momento yo creo que no había internet todavía, y aprendimos mucho del otro, ¿ya? Y ahí dijimos, estamos todos en la misma industria, tenemos que ayudarnos, tenemos que lograr que se consuman más frambuesas en el mundo, tenemos que hacer las cosas bien hechas, ¿ya? Por lo tanto, sigamos juntándonos, démosle un nombre a este grupo, a esta organización, y se llama hoy día International Raspberry Organization, de la cual, como yo era el dueño de casa, la primera vez que nos juntamos, me nombraron presidente, hasta hoy no me han podido echar todavía. Cada 2 años nos juntamos, ¿ya? El año pasado la reunión fue en China, donde se incorporó Perú, a pesar que Perú todavía no es un actor importante en la producción de frambuesa, pero sí es importante, ¿no es cierto?, que forme parte de este. Ingeniero Alfonso Velázquez es representante del Perú para nuestra organización. Luego, al pasar de los años, ¿no es cierto?, teníamos una preocupación. El desarrollo de la frambuesa en Chile parte pensando en la industria en fresco, que era un tipo de agricultores distinto al que fue el próximo paso, que fue la agricultura familiar campesina, es decir, pequeños huertos familiares, ¿ya? Y fue un gran desarrollo, ¿ya? Pero obviamente si antes habían 500 productores, cuando empieza esta política del Estado de promoverlo a nivel de familias, pasaron a ser 4.000 productores. Y obviamente que controlar, ¿ya?, la calidad, la inocuidad, y me voy a referir varias veces a ese tema, con 5.000 productores versus 500, obviamente que es un tema no fácil de resolver, ¿ya? Frente a eso, nosotros como sector privado, ¿ya?, fuimos al Ministerio de Agricultura a pedirle al ministro, ¿ya?, que por favor de alguna forma intente regular o controlar, ¿no es cierto?, que quien sea agricultor de frambuesa cumpla mínimo con ciertas normas. Y ahí se sacó el año 2002 una ley, que es la única ley, por lo menos en Chile, creo que en el mundo, que va específicamente con una fruta, que es la frambuesa, ¿ya?, en el cual básicamente se pedía o se exigía que todos los agricultores de frambuesa tenían que tener sus campos cerrados con cierre,
para que no se metan animales, obviamente. Tenían que controlar el agua que se utiliza no solamente en el riego, más que en el riego, el agua que se utiliza para fumigar, ¿no? Tenía que ser agua limpia, agua que tiene que ser analizada una vez en el año en un laboratorio reconocido, ¿no? Para estar seguro, porque si esa agua viene contaminada, obviamente estoy contaminando la fruta. Luego, tener un cuaderno de campo, es decir, que el agricultor tiene que tener un cuaderno donde anota todas aquellas aplicaciones de agroquímicos, quién lo aplicó, qué producto, ¿ya? Las cantidades, etcétera, ¿ya? Para tener un control. Y así otras normativas más, porque queríamos que la frambuesa que se produjera fuera buena frambuesa, especialmente para correr el mínimo riesgo del caso de inocuidad. Y ahí parte esa famosa ley, ¿ya? 3410, que luego a las demás frutas les encantó, y hoy día un concepto similar ya se aplica a toda la agroindustria o las frutas que participan en la industria en Chile. Esa es la resolución 7550 que se menciona ahí. Se crea también el año 2017 la Mesa Nacional de la Frambuesa. Como la frambuesa pasó a ser un cultivo relativamente importante, ¿ya? Y habían actores del Estado, agricultores, grandes, pequeños, plantas procesadoras, universidades y otros, ¿ya? Resolvimos establecer un comité, le llamamos la Mesa Nacional, donde nos reunimos una o dos veces en el año a conversar de problemas o proyectos en común, ¿ya? Y ha sido una muy buena instancia, porque es el momento donde podemos, ¿no es cierto?, cada uno descargar sus preocupaciones de esta industria y cómo hacerlo mejor, porque en la medida que al agricultor le vaya bien, al procesador le va a ir bien y viceversa, y al gobierno de turno también le va a ir mejor. Entonces se desarrolló, que fue una política muy, muy correcta. Y luego ha habido un cambio en Chile, y se lo voy a explicar aquí cuando veamos las cifras, ¿ya? El periodo de cosecha en Chile es de diciembre a abril, es bastante extensa con respecto a otras producciones en el mundo que son normalmente un mes y medio, ¿ya? Y esto porque tenemos unas variedades remontantes, como especialmente la Heritage, ¿no es cierto?, que parte produciendo su primera flor a principios de diciembre, ¿ya? Y luego termina, cuando tenemos climas más fríos, en abril, ¿ya? La variedad de hoy, aproximadamente el 70% de la frambuesa que producimos en Chile es variedad Heritage, que fue con la variedad que partimos. Es una variedad que se comporta muy bien post cosecha, es decir, aguantaba muy bien el transporte aéreo para llegar a Estados Unidos, y nos quedamos con esa variedad, ¿ya? Miker, que es otra variedad que está más en el sur de Chile, que básicamente 100% para congelado, y ahora último se han desarrollado la Dolomia, una variedad italiana, Wakefield, Santas, que son unas variedades creadas en Chile, ¿ya? Regina, Amity, y hay otras más. Hoy día calculamos que hay una superficie de unas 2.100 hectáreas plantadas con frambuesa, más de unos 4.500 agricultores involucrados, y se hace la división, obviamente son mayoritariamente aún pequeños agricultores, ¿ya? Más de 80 frigoríficos que congelan frambuesa. En Chile, frigoríficos que están involucrados en la producción de frutas congeladas son más de 100, 120, ¿ya? Pero realmente que están detrás del negocio de la frambuesa hay 80, desde Santiago a 1.100 kilómetros al sur, ¿ya? Por lo tanto, eso facilita, ¿no es cierto?, a los agricultores que siempre van a tener alguna planta de congelado a quien poderle vender su fruta. Y hay unos 3 o 4 procesadores de jugo concentrado de frambuesa. La producción, esta es nuestra historia. El año 2011 llegamos a producir 60.000 toneladas. 60.000, ahí cuando mencioné que éramos como el tercero o cuarto en el mundo, ¿ya? Pero en los últimos 5 años, ahí vemos el comportamiento, fue decreciendo hasta que el año 2023 ya estábamos a punto de desaparecer ya como productores de frambuesa. Y eso venía porque se produjo un desinterés de parte de los agricultores. ¿Y por qué? Porque los rendimientos agrícolas, cuando ellos parten, siempre esperaban arriba de 10 toneladas por hectárea, ¿no? Pero cuando se trataba de reponer o renovar las frambuesas en sus campos, ¿no?, en vez de ir, y ahí se cometió un gran error que aprendimos de él y ojalá no se cometa en Perú, en vez de ir a un vivero
y siempre comprar una planta certificada, libre de virus, ¿no? Y con ciertas garantías, ¿no? Que hacían muchos agricultores, o la mayoría de los agricultores, hacían sus propias plantas. Tomaban un trozo de raíz, ¿no es cierto?, un brote etiolado se llama eso, y rápidamente estaba produciendo frambuesa. Pero si la planta madre está enferma, no, el hijo también va a seguir enfermo, ¿ya? Y así, ¿ya?, se fue multiplicando y pasando generaciones, y los rendimientos esperados, los rendimientos reales fueron bajando, la gente se fue desinteresando del cultivo por este motivo, y además empezamos a degenerar la especie, como era Heritage, ¿ya? En ese momento 80% era Heritage, y fuimos degenerando la especie, ¿ya? Y recuerdo, varios clientes en Estados Unidos nos empezaron a reclamar: oye, la Heritage chilena no es la misma de los años 90, es desabría, el nivel de BRICS bajó, se achicó en tamaño, ¿ya? Y ahí, por nuestra culpa, le abrimos las puertas a Serbia, ¿ya? E incluso a Ucrania, ¿ya?, que hoy día son también proveedores importantes a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ojo, moraleja, no cometan el mismo error cuando los agricultores necesitan renovar plantaciones o plantar por primera vez, ¿ya? No le pidan las plantitas del vecino, sino que vayan a un vivero, obviamente que tiene un costo, ¿ya?, pero el rendimiento agrícola que van a tener va a ser muchísimo mejor y no les va a suceder esta baja. Y también, y por problema, uno, este desencanto de los pequeños agricultores, y segundo, por un tema de inocuidad. Y por favor, quédese con esa palabra en la mente. Inocuidad significa que nadie se debe de enfermar, ¿no es cierto?, cuando comen una frambuesa, ¿ya?, y que esta frambuesa venga contaminada con algún tipo de virus. Puede ser hepatitis A, puede ser norovirus, ¿ya?, y así otros, ¿ya? Y cuando hay muchos, y más de 4.000 y tantos agricultores pequeños, obviamente controlar eso a nivel de pequeños agricultores es mucho más difícil que un huerto de 200 hectáreas manejado por una empresa, ¿ya? Y como los congeladores, ¿qué hacen con la frambuesa? La traen, la congelan, ¿no es cierto?, la meten en una bolsita de 500 gramos y termina en un supermercado en mercados exigentes, puede ser Japón, Estados Unidos, Canadá, Europa, ¿ya? Pero si esa frambuesa está contaminada, que ha sucedido, lamentablemente, ¿ya?, y alguien se enferma con hepatitis y se contamina con el virus de hepatitis, ¿ya?, y quiera Dios no fallezca, ¿ya?, pero pasa días en el hospital, obviamente que aparece en la prensa: frambuesa chilena, o de donde venga, ¿no es cierto?, contaminada con hepatitis. ¿Qué hace el mercado? Deja de consumir frambuesa, por un tiempo por lo menos, ¿ya? Y vamos pagando millones de dólares para el retiro del producto que está en el mercado y los juicios y todo lo que viene por delante. Entonces las empresas de congelado, ¿ya?, se están enfrentando a este problema, que el depender mayoritariamente de esta frambuesa de pequeños agricultores con un riesgo de inocuidad mayor, ¿por qué? Porque está cosechada a mano, ¿ya? Y normalmente esta enfermedad se traduce en la mano. Cuando la gente va a los servicios higiénicos y no se lava bien las manos, ¿ya?, obviamente están transmitiendo y termina el virus, o cuando se tose, ¿no es cierto?, y esos microbios quedan en los dedos, pasa a la fruta, ¿ya? Pero estos campos grandes, este nuevo desarrollo que hay en Chile, que les voy a mostrar una fotografía, son con cosechas mecanizadas, como en Estados Unidos, como en Canadá, como en varios países, ¿ya?, donde la fruta prácticamente no tiene contacto con los dedos humanos, ¿ya?, porque en las plantas de congelado, ¿no es cierto?, son líneas de producción, la gente usa guantes, es más fácil controlar la parte higiénica de las personas, ¿ya? Entonces, por eso que había un cambio y finalmente, ¿ya?, estamos empezando a ver en Chile, en términos de volumen, estos cambios, ¿ya? Aquí vemos, si miran las cifras que están en verde, ¿ya?, el 75% de nuestra producción el año pasado por lo menos se fue al congelado, un 10% de esa materia prima que ya está congelada, pero por motivo de calidad van a las plantas de jugo, ¿ya? En fresco prácticamente no hacemos, aparte de lo que se consume en el mercado nacional, ¿no es cierto?, deshidratado tampoco, en consumo local creemos que es alrededor de un 14-15%, ¿ya? Pero ahí en las cifras ven, ¿ya?, cómo finalmente, y espero que sea así, estamos tomando la senda del crecimiento. ¿Cuántos son los costos? ¿Ya? Y averigüé con una persona que es un asesor de huertos pequeños
Le pregunté, ¿cuánto es el costo aproximadamente de producir una frambuesa en un huerto pequeño hoy en Chile? ¿Ya? Llegamos a la conclusión de aproximadamente $1.44, $1.45 por kilo, costo. ¿Ya? Eso no incorpora, ¿no es cierto?, la depreciación o la amortización del costo inicial, de la tierra, prepararla, el costo de las plantas, y cuánto es el costo operacional año a año. Y se traduce en mano de obra, eso está en pesos chilenos, ¿no?, con un rendimiento estimado de 6.000 kilos por hectárea, que no es mucho. Lo que gastamos en poda, en aplicaciones, en riego, en cosecha, ¿no es cierto?, otros costos, ¿no?, un total de mano de obra de 6 millones de pesos por hectárea, fertilizantes, otros imprevistos, ¿ya?, se llega a ese costo de como de 8 millones de pesos la hectárea. ¿Ya? Hay años, ¿ya?, y se los voy a mostrar ahora, en la próxima, cómo han sido los precios que se les paga al agricultor. En términos de nuestra historial de exportaciones de congelado, que es lo más importante, ¿no es cierto?, ahí vemos el comportamiento, iba para abajo, para abajo, para abajo, parecía una escalera, ¿ya? Y la verdad que nos preocupábamos y tratábamos de entender por qué nos está pasando. Bueno, y era el desencanto de los agricultores porque los rendimientos agrícolas, ¿ya?, iban para abajo, pero creo que si me invitan el próximo año de nuevo, el gráfico va a ser, van a tener que abrir el techo para arriba, ¿no?, para podérselo mostrar, espero. Las exportaciones de jugo de frambuesa es un comportamiento, ¿no es cierto?, va a depender de la cantidad de materia prima que hay disponible para hacer los jugos. Como la producción en Chile iba para abajo y habían contratos de venta a cadenas de supermercados y uno no puede dejar de cumplirlos, teníamos que comprar frambuesa en otros países, ¿ya?, porque ya estábamos comprometidos con nuestras ventas. Entonces ya llevamos varios años importando frambuesas congeladas de Chile, de China, de México, de Australia, de Serbia y de otros países para poder cumplir con nuestros compromisos. Obviamente acarrea a veces ciertos problemas con las denominaciones de origen, los tratados de libre comercio y demás, pero no ha quedado otra que realizarlo, ¿no? ¿Cuánto se le paga al productor o al intermediario? ¿Ya? Ahí lo tenemos, si lo ven en el cuadro de mano derecha, para entenderlo más fácil, en términos de dólares. Como la cosecha dura 4 meses, ¿ya?, hay más de 80 centros de compra de fruta, frigoríficos que necesitan la fruta, y hay 4.000 agricultores. Por lo tanto, se produce un mercado bastante perfecto. Día a día puede ir cambiando el precio de la frambuesa, ¿ya?, dependiendo de la oferta y la demanda. Y por eso y partimos en diciembre y termina en abril, ¿no?, y va a depender también de las calidades. Por eso que el rango puede parecer un poquito amplio, pero por ejemplo el año pasado se movió entre $1.86 y $2.50 por kilo. Y así los años anteriores, el año 2021-22, fue un año muy bueno para el agricultor. Y no es que las plantas, y ni piensen que las plantas se vayan a poner de acuerdo, de decir ya vamos a pagar máximo $2 por kilo. No, todo depende del mercado como está. Si el mercado está muy demandado y las frambuesas congeladas se pueden vender caras, como hay mucha competencia, bueno, todos nos peleamos la fruta y al final pagamos lo que más podemos pagar por la fruta, dependiendo de las condiciones del mercado. Entonces, el tema es bastante transparente. Chile no tiene una posición dominante en el mercado, no podemos fijar el precio internacional de la frambuesa congelada, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que seguir un poquito estas corrientes. Tenemos la suerte de ser prácticamente los únicos en el hemisferio sur, ¿no? Entonces eso también nos da un grado de ventaja. No sé si saben qué es lo que significa la Drosophila Suzuki. No es una marca de motos, no, ¿ya?, sino que es un insecto, ¿ya? Es una mosca, una maldita mosca, pequeñita, muy pequeña, ¿no?, que ya estaba presente en otros mercados, en otros países productores de frambuesa, y nosotros sabíamos que algún día iba a llegar a Chile. Estaba en Estados Unidos, estaba en México, en Nueva Zelanda, etc. ¿Ya? Y bueno, y hace 5, 6, 7 años atrás llegó a Chile, ¿ya? Y esta es una mosca, digo una maldita mosca, ¿ya?, porque tiene la mala costumbre de colocar sus huevos, ¿ya?, en ciertas frutas, y la más apetecida es la frambuesa, lamentablemente. Y a esta mosca le encanta
ir hacia frambuesas cuando están madurando o cuando están sobremaduras especialmente, pinchan, ¿no es cierto?, colocan sus huevitos que se convierten en una pequeña larva blanca, chiquitita, de 1-2 milímetros, ¿ya?, y que cuesta mucho verla. Bueno, y esa frambuesa finalmente con una larva aparece, ¿no es cierto?, en el supermercado en Estados Unidos, en Japón. Y la verdad que por mucho que es proteína, pero la gente no agrada comerse una larva, ¿ya? Bueno, y esto le sucedió a Estados Unidos. Bueno, ha habido una campaña mundial de cómo tratar este tema, ¿ya? Y en Chile le hemos dedicado mucho tiempo, muchos recursos, primero a entender cómo es un manejo correcto y dar a conocer a los agricultores, ¿ya?, cómo deben de hacerlo para minimizar el problema. La mosca esta se va a quedar en Chile, tal cual se quedó en otros países, no es difícil, no es fácil eliminarla. Se han creado ahí insecticidas que obviamente ayudan, pero no solucionan, ¿ya? Entonces creamos, dentro de las campañas, ¿ya?, hicimos toda una campaña de afiches, de noticiarios, de seminarios, para darle a entender al agricultor ciertos manejos en el huerto. Evitar las malezas, cosechar ojalá todos los días para evitar que la fruta se pudra y se caiga al suelo podrida, porque ahí es donde llega toda la mosca. Ver qué tipo de agricultura o de vegetación hay alrededor del huerto, porque son lugares también donde la mosca le gusta irse a guardar en aquellos meses que no está activa, ¿ya? Pero sí un problema, ¿ya? Y espero que esa mosca no llegue al Perú, si es que no la tiene todavía. Luego también se han hecho bastante trabajo con respecto a la inocuidad, ¿ya? Afiches y panfletos y en las páginas web y todo eso, donde se le dan ciertas instrucciones básicas a los agricultores, ¿ya?, de cómo deben de manejar su huerto en términos de higiene personal especialmente, para, yo no digo evitar, minimizar el riesgo de que esa fruta fuera a estar contaminada, ¿no? El tema de la trazabilidad, bueno, ahí podemos hablar toda una mañana, pero esto es sumamente importante, ¿no? Porque, repito, en la medida que una frambuesa, sea chilena, peruana, norteamericana, mexicana, donde venga, esté contaminada y un consumidor en el mundo se enferma, hoy día con las redes sociales, en 5 minutos lo sabe todo el mundo, ¿ya? Y se publica, y eso obviamente trae un problema no menor para esa industria. Estas son las presentaciones normalmente en fresco, ¿no es cierto?, en formato congelado, jugo. Estas son algunas fotografías de campos pequeños, ¿ya? Un buen campo, ¿no es cierto? Vemos que tienen mulch o plástico, ¿no es cierto?, en el camellón, ¿ya?, para evitar que crezcan raíces. Muchas veces la cinta de riego, que es lo ideal que sean riegos tecnificados, ¿no es cierto?, que vaya por debajo, ¿ya? Es una fotografía de una variedad Heritage, esto Doromia, esto es un huerto ya bastante crecido, ¿no es cierto?, también con su mulch, con poca presencia de malezas. Ese otro huerto pequeño, ¿ya? Cuando digo pequeño son de 1/4 hectárea o menos incluso, ¿no? Y esto es lo que les mencionaba, esta tendencia en Chile, ¿ya?, de tener campos grandes, todo 100% mecanizado. Mira cómo están plantando, están poniendo el mulch con los agujeros para llegar y poner las plantas. Paños, hay una empresa que está poniendo como 200 hectáreas, 200, ¿ya? Obviamente van a tener que comprar 8 máquinas, 10 máquinas cosechadoras. Es una tremenda inversión, ¿ya? Pero son variedades nuevas, más modernas, diría. Están más inclinadas hacia el sur de Chile, por el clima, ¿ya? Y obviamente este tipo de producción asegura una inocuidad bastante más confiable, porque la fruta no se toca con la mano, como les mencioné. Ahí están en plena cosecha, ¿no es cierto?, la máquina cosechadora, hay varias, miren atrás, hay 4 más, ¿ya? Son inversiones de otro tipo, ¿ya? Son negocios, ¿ya?, más grandes, otro tipo de inversiones detrás. Y aquí les quería, hay un huerto más sencillo, más pequeñito, ¿no es cierto?, que lo acaban de plantar unos meses atrás, esto también con su riego debajo, la malla de mulch, y esto es lo que no hay que hacer. Evitar, ¿no es cierto?, que los huertos se inunden con agua por muchos días, porque se crea
alimenta la fitóftora, ¿no es cierto?, en las raíces, ¿ya? Y finalmente ya las plantas se empiezan a pudrir. Entonces el drenaje, ¿ya?, en el lugar donde se plantan las frambuesas es importante, ¿no? A mí me ha tocado ver en mala experiencia en China, campo entero, todos contaminados, porque así, 3 meses, así, bajo agua. Obviamente la planta no resiste. Eso tampoco en las malezas. Como les decía, la Drosophila Suzuki, esta mosquita, ¿ya?, le encanta vivir, ¿ya?, en lugares más oscuros, con menos ventilación, menos luminosidad, ¿no? Entonces, son ejemplos de lo que no hay que hacer. Por último, las conclusiones. ¿Qué podemos concluir? Que estamos en una industria de aproximadamente 700.000 toneladas. 18 a 20% menos del año anterior, y hay un poco la tendencia para abajo. La demanda de la fruta está. El consumo per cápita en frambuesa en el mundo ha ido creciendo. La gente sabe que es una buena fruta, es rica, hace bien para la salud, ¿ya? Por lo tanto, dicho de otra manera, yo creo que hay un espacio para crecer como productor, ¿ya? Sería al revés, que sobrara la fruta, pero la fruta no está sobrando en este momento. Polonia y Serbia, que era nuestra competencia por lo menos en Chile, están teniendo problemas estructurales, problemas de mano de obra, problemas de inocuidad también, ¿no? Entonces va a haber un cambio ahí. Lo que en Chile ya se está produciendo, lo vamos a ver prontamente en esos otros países, escoger la variedad correcta. Hay variedades y variedades. Hay variedades para el mercado en fresco, hay variedades para la industria, hay variedades de menos requerimiento de horas de frío y hay variedades con mucho requerimiento de horas de frío. Y así, ¿ya? Entonces, averiguar muy bien, ¿no es cierto?, qué variedad me conviene de las variedades disponibles, ¿ya? En Chile, hasta la fecha, ha sido principalmente la variedad Heritage. Conseguir alto rendimiento agrícola. Si yo ya hice la inversión, planté, pagué lo que cuesta la planta, es muy diferente si logro sacar 6.000 kilos por hectárea o con el mismo esfuerzo saco 12.000. Duplico prácticamente la rentabilidad de mi proyecto, ¿no? Entonces intentar hacer lo que se puede hacer con sus técnicos, ¿no es cierto?, riego por goteo, lo de las malezas que le mencioné, para tener buen rendimiento agrícola. La seguridad alimentaria, ¿ya? Y lo vuelvo a repetir y lo voy a repetir toda mi vida, ¿ya? La inocuidad, el uso de los pesticidas. Si no aplican los pesticidas en el momento oportuno y autorizados, esa fruta va a tener un problema. Ese pesticida queda en la fruta, independiente de que se congele, y se lo van a encontrar en los mercados exigentes. Y así va a aparecer en la prensa fruta de algún país en particular, ¿no es cierto?, contaminada con exceso de tal pesticida, ¿ya? Y eso obviamente acarrea muchos problemas. Tener claro el destino de la fruta y temas logísticos, y eso lo mencioné pensando en el Perú, ¿ya? Si yo voy a plantar, tengo que tener súper claro qué va a pasar, qué voy a hacer con esa fruta, a quién se la voy a vender, cómo la voy a vender, quién la va a transportar entre el huerto y mi comprador. Y ahí en Chile hemos tenido un problema logístico. Todos estos miles de pequeños agricultores, ¿ya?, que tienen parcelas pequeñas, ¿ya?, que no es suficiente como para tener un camión propio y llevarla todos los días al frigorífico. Bueno, se tienen que organizar, ¿no es cierto?, para que alguien recolecte esa fruta todos los días y termine en un poder comprador, ¿ya? Y ahí apareció el rol del intermediario, o conchencho, como se le dice en Chile, ¿ya?, que son personas o empresas, ¿ya?, que le compran a estos pequeños agricultores, juntan un volumen suficiente en un lugar físico, ¿ya?, y luego lo llevan al frigorífico y venden un volumen más grande. Bueno, era uno de los problemas logísticos que teníamos en Chile. La última, ahí, ¿ya?, la conveniencia de la asociatividad, ¿ya? Lo dije por lo mismo, ¿ya? Hay formas de interactuar entre los distintos agricultores de la misma zona, ¿ya?, para ayudarse mutuamente con beneficio de todos. La alianza es productiva, ¿ya? El gobierno en Chile hace años atrás sacó un programa donde fomentó la ayuda a los pequeños agricultores a través de asesorías técnicas,
¿ya? Es decir, había un asesor, ¿no es cierto?, que atendía, por ejemplo, a 50 pequeños agricultores y les enseñaba cómo tenían que hacer las cosas bien hechas, ¿ya? Y hacían un contrato de esa fruta con un frigorífico en particular. Entonces se ayudaban mutuamente. Estar bien informado antes de tomar las decisiones, obvio, ¿ya? Este tipo de eventos sirve para informarse, ¿ya? Y antes de que tomen decisiones importantes de inversión, estar sumamente bien informados para, ojalá no arrepentirse, la rentabilidad de largo plazo. También me ha tocado que la gente dice, oiga, es que el año pasado me salió el 40% de la cosecha de lo que pensaba. La agricultura es así, no solamente la frambuesa, ¿ya? Los que son agricultores saben que hay años buenos, años malos y años normales, ¿ya? Y ya no sé lo que es un año normal por las condiciones del clima, de lo cambiante que está. Pero todos estos proyectos hay que pensar que por lo menos van a durar, no sé, 8 o 10 años. Entonces no deprimirse porque hay un año malo y no pensar que van a ser todos los años tan buenos, ¿no es cierto?, de algún año en particular. Las plantas de viveros certificados, ya lo dije, no cometer el error de hacer sus propias plantas. El consumo mundial, hubo un cambio. Durante la pandemia, como la gente no iba con la frecuencia que iba antes, ¿no es cierto?, a los supermercados, ¿ya? Más bien iba a hacerse en los supermercados, cuando lograban salir, a hacerse de productos no perecederos, ¿ya? Como la frambuesa congelada, por ejemplo, ¿no? Entonces hubo un aumento en la demanda de muchos productos congelados que hasta hoy día, por suerte, se ha mantenido. Y por último, no solamente pensar en un monoproducto, solamente frambuesas congeladas, solamente el mercado en fresco, ¿ya? Uno lo ve el ejemplo en China, que han logrado desarrollar, ¿ya?, incluso té de hojas de frambuesa, ¿ya?, vino de frambuesa, que hay algunos que no son nada de malo, ¿ya? Y así tener eso en mente, porque si logran en Perú desarrollar este cultivo en forma exitosa, ya ojalá ya sea en forma amplia el qué hacer con la fruta. Bueno, eso era mi presentación. Quisiera desearles la mejor de las suertes en esta industria, ¿ya? Yo creo que Perú sí tiene posibilidades, es cosa que lo hagan bien hecho, que lo estudien y sigan contando con nuestro apoyo, país vecino de Chile. Muchas gracias. Al final, ¿sí?